Muy bien. Estamos dando, Muy ¿verdad? bien, así es. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando esta clase del día 29 de abril. Es la materia Planificación y Evaluación Públicas y estamos iniciando la unidad 3 del programa, que es la unidad que corresponde a los momentos metodológicos de naturaleza analítica. Por lo tanto, los dos temas que se articulan en esta unidad son el análisis de situación y la investigación de problemas como dos grandes conjuntos de reflexiones sobre el tema analítico, sobre la cuestión analítica, sobre cómo se conoce la realidad sobre la cual se pretende planificar, y a partir de este primer momento analítico desarrollaremos con posterioridad los momentos proyectivos y los momentos constructivos, ¿verdad? En principio, lo que hemos visto, digamos, en la clase anterior, vimos el cuadro que expone de una manera integral, digamos, íntegra y completa los momentos metodológicos siguiendo la tesitura de Mario Rovere, y en el día de hoy vamos a desarrollar precisamente los momentos de análisis de situación e investigación de problemas. ¿Algún comentario, alguna cuestión que quieran comentar? Tenemos solamente 3 alumnos. Matías también salió. Parece que no pudo, ¿no? Sí, Este, recién apareció el mensaje de que había salido. ok. Bueno, muy bien. ¿El resto de los alumnos nos escucha bien? Bueno, Sí, Mario se escucha bien. ok. Bueno, bárbaro. Bueno, quería a lo mejor, antes de comenzar específicamente con el tema de la clase de hoy, hacer un comentario en relación a que sistematizamos ese foro en el cual habíamos pedido la participación de ustedes sobre la gestionar la crisis, digamos, ¿no? A partir de lo que era el podcast que había producido la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Trabajo Social y de Comunicación. Y queríamos, al menos queríamos hacer un comentario introductorio como para, armamos con toda esa participación, armamos un documento que lo vamos a circular entre todos ustedes. Es un documento que en realidad capta las sensaciones que tuvieron y que tuvimos entre el 17 de abril y el 22 de abril. En el documento se expresan un poco lo que ustedes colocaron en relación a las consignas que tenían que ver con observar, escuchar el podcast y identificar las ideas principales con las que se sintieran más identificados. Luego, compartirlo con las personas que estuvieran conviviendo y luego hacer algunas observaciones. Lo que queremos decir es que la verdad que en el trabajo de compilar todas las participaciones que quedaron en un documento de alrededor de unas 15 20 páginas, es interesante porque es por lo pronto una fotografía de un momento histórico bastante particular y de un momento en el que, bueno, pudimos expresar nuestros pareceres y nuestras opiniones y nuestras sensaciones y sentires de una manera muy concreta en relación al momento de la pandemia. Es muy interesante porque allí se pueden ver primero la diversidad de contextos, ¿verdad? Bueno, recuerdo un poco lo de Francisco, digamos, y tu situación en un contexto más bien rural, toda la situación de tu familia, las modificaciones en el trabajo de tu padre, y también cómo tu mamá tuvo que adaptarse y adoptar una serie de estrategias para seguir dando clases con escasos medios, digamos, disponibles, pero para no dejar de dar clases en el ámbito rural. Y por supuesto que, por lo menos a mí me disparó una cosa muy fuerte, pensar realmente en la ruralidad cómo es esto, ¿verdad?
Por cierto que hay algunos países que tienen muy desarrollado toda la conectividad. Nueva Zelanda es un país, Australia es otro país que tiene mucha población rural y que sin embargo hay una altísima conectividad, ¿sí? De manera tal que no necesariamente tenemos que igualar ruralidad con desconexión de Internet, digamos, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, las vivencias de Diana en relación a, que estoy acordándome ahora, ¿no? Un poco en relación a cómo es la vida con los niños y cómo es esta idea de tener que ajustar fuertemente todo el tema de los espacios de convivencia y las dificultades para que los niños también puedan entender lo que está sucediendo. Allí hay toda una cuestión que hemos ido viendo, que es cómo se comunica a los niños esto, ¿no? UNICEF ha sacado una propaganda por radio, una comunicación, donde de alguna manera explica cómo comunicar el contexto de la pandemia, cómo comunicar la pandemia a los niños, y realmente me río un poco porque también hay anécdotas muy interesantes, ¿verdad? Había dando vueltas un video de un niño de San Pablo que me llega por mis amigos brasileños, que no quería comer el arroz con frijoles, y no quería comer el arroz con frijoles, entonces decía que el coronavirus se había posado en el arroz con frijoles, ¿sí? Vamos, esa idea de que entonces no podía comerlo porque estaba el coronavirus en su plato de arroz con frijoles. No, me parece que justamente ahí hay una recreación, pero se veía un niño muy seguro, un niño muy atento y de alguna manera ya procesando esta idea y usando el argumento del coronavirus en el día a día, ¿verdad? Pero sí también tenemos algunos niños que han tenido actitudes que conocemos por docentes amigos del área, de las áreas de jardín y de maternal, que tienen temores, temor de salir a la calle, que acumulan algunos miedos y que también eso los pone muy ansiosos y los pone muy una situación muy compleja de ir manejando. De manera que, bueno, como para comentar la densidad de cosas que disparan, tomando, no recuerdo de Juan cuál había sido tu intervención, pero tomando un poco lo que recuerdo, hay una densidad de cosas que es muy interesante como para poder conversarlo, y sin dudas que eso es un registro que cuando lo veamos en el tiempo también va a ser un registro que nos permita hacer algunas reflexiones, ¿verdad? Porque, claro, todo estaba muy dinámico y tal vez esta idea de colocar esa primera impresión en ese momento nos deja un texto como nos sentíamos en esa primera quincena, tal vez, digamos, ya la tercera semana de la cuarentena. Por lo tanto, nosotros también estamos pensando como equipo en hacer alguna síntesis con ese material, en producir un par de líneas y compartirlas con ustedes, y lo vamos a estar entregando en el transcurso de esta semana. Eso por un lado, porque nos parece que es una producción interesante y que nos va a seguir siendo útil. Bueno, por otro lado, ya habíamos solicitado que ustedes vieran los videos de Carlos Matus, que estaban colocados en el campus, y para eso también, para ayudar a la lectura de esos videos, habíamos propuesto unas guías de lectura, unas guías ordenadoras de la reflexión de los videos. Y entonces, si a ustedes les parece, en esta primera parte de la clase podemos hacer algunos comentarios sobre los videos de Carlos Matus. Podemos ir intercambiando, si les parece. Ahora voy a ver qué es. ¿Alguien que se atreva a tomar la palabra? ¿Algún comentario simple como un disparador? Me gustaría, Mario, hacer un comentario como para introducir ¿Sí? y de paso estimular el intercambio. Estuve revisando las participaciones que hay en el foro. Hay participaciones muy interesantes, todas son muy interesantes y valiosas. Incluso hay de algunos estudiantes que no están presentes aquí en la clase, pero cada uno le dio una impronta particular. Hay reflexiones que resaltan lo que Matus dice en torno al liderazgo en el gobierno, en el Estado,
y también el liderazgo hacia el interior de los partidos políticos, y hay buenas reflexiones sobre cómo los partidos políticos no han logrado consolidar en los últimos años proyectos políticos capaces de, parafraseando a Matus, resolver los problemas de la gente porque se han dedicado a resolver los problemas de la política. Y en eso hay varias intervenciones que refieren a la cuestión de la corrupción y el foco que hace Matus sobre la necesidad de pensar reglas de juego innovadoras y adecuadas para enfrentar este problema, retirándolo de la esfera ética o moral. Creo que Francisco, uno de los que se ocupa de poner el foco sobre eso, ahora podrá decir algo más. Y después también hay buenas reflexiones en lo que tiene que ver con la idea de proyecto de gobierno, y se recupera mucho de lo que dijimos en las primeras clases con el triángulo de gobierno. Así que, de mi parte, resaltar la diversidad de las opiniones que se vertieron en el foro, que sepan que está abierto para que puedan seguir aprovechando esa instancia, y bueno, no se pierdan los videos porque son no solo didácticos, sino realmente esclarecedores. Eso como para romper el hielo e invitarlos a que puedan dialogar. Yo por mi parte, ahí estuve mirando. Buenísimo. Y marqué así un par de comentarios. En este caso, no sé, estoy seguro si está presente Germán Bustos. Él pone, ahí marqué solamente un parrafito, dice... Acá está, entró, sí. Está. Ajá, una de las cosas ahí en el comentario, en el tercer párrafo, pone: una de las cosas que me pareció importante es cuando habla de la falta de responsabilidad de los políticos. Dice, esta también debería sumarse al bajo control del desempeño y evaluación de las políticas públicas que existen en los sistemas latinoamericanos. No hay oficinas públicas que controlen el desempeño de los gobiernos, que el control es visto como una persecución política, ¿no? Y luego, ahí conecta con lo que decía Maxi también, de un tema bastante común, porque lo plantea Matus claramente, con el tema de la corrupción también, ¿no? Igualmente, me parece que es importante separar que una cuestión es el control, digamos, la capitalización, la rendición de cuentas, del desempeño de un gobierno; por otro lado, la evaluación, ¿verdad? Y, digamos, también la corrupción. O sea, no mezclar, pero incluirlo en el análisis, como él lo trae, ¿verdad? Pero efectivamente, las pocas oficinas que existen, que uno conoce, por ejemplo, de anticorrupción, claramente, y los mecanismos formales para evitarlo, no terminan siendo suficientes, ¿verdad? Y bueno, y en cuanto a evaluación y el primer punto, que tiene que ver con el control y la rendición de cuentas, está todo para hacerse. Muy bien. Juan Martín, ¿verdad? La planificación como la evaluación como la otra cara de la moneda de la planificación. Yo creo que son las dos cosas, digamos, se están planteando las dos cuestiones. Y tal vez, no sé si la corrupción, estrictamente el tema, tal vez la transparencia, tal vez cómo la planificación contribuye, digamos, a tener una gestión un poco más transparente. Tal vez esta idea de... A mí me interesa, me parece muy fuerte la frase de Matus de que los políticos muy bien saben de políticas, pero eso no implica, digamos, que tengan, digamos, un conocimiento acerca de ciertos manejos, ¿verdad? Esta idea de que un médico puede ser un muy buen médico, pero no necesariamente el mismo médico es un buen ministro de salud, ¿verdad? Un abogado puede ser un muy buen abogado, pero no necesariamente un abogado puede ser un muy buen ministro del Interior. Quiere decir que, dice, bueno, que en realidad la gestión de gobierno requiere de técnicas, digamos, y de que ese saber técnico es una cuestión importante, tanto en la política como en los cuadros del Estado, en la capacidad estatal, ¿verdad? Entonces, un poco, estos son algunos de los temas. La idea es ir matizando, ¿no? Los videos de Mato son una provocación interesante, y es una provocación aguda, ¿verdad? Porque fíjense que estos videos son de los años, fines de los 80, si mal no entiendo, principios de los 90,
y tienen una actualidad bastante interesante, ¿no? Uno ve hasta por la misma escenografía del canal donde se graban que no son muy nuevos, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué otro aspecto podrían resaltar puntualmente? No estamos muy participativos hoy, estamos con el día 29 es el día de los ñoquis, o sea que estamos como muy medio pipones a la siesta. Hola, ¿qué tal? O ¿Se le escucha? estamos haciendo honor al término también, capaz. Estamos todos Hola. medio ñoquis hoy. ¿A cuál ¿Me escuchan? Muy bueno. Sí, te escuchamos. No, a mí Estamos un poco ñoquis, sí. me gustaron los videos, estuvieron buenos. Yo mencioné algunas cosas, pero es como que es medio difícil separar los temas porque están todos muy relacionados, ¿no? Yo creo que... Trae la impresión que te dejó. ¿Cómo? Trae las impresiones que te dejó. No quieras hacer una cosa muy ordenada tampoco. No, a mí lo que yo puse en el comentario de que la opinión que él tiene en ese momento, que ya pasaron muchos años, en realidad tampoco es que fueron pocos, porque en 20 años pasaron más de 20 años pasaron un montón de cosas. Es como que se aceleró bastante, se aceleraron mucho los procesos, pero es como que lo que más me impactó es la crítica que él le hace al rol de la universidad en ese momento. Y yo lo que me quedé con la duda y lo puse también, más que nada porque tenemos 4 docentes en esta cátedra y por ahí yo sé que cada uno va a tener su impresión, ¿no? Pero me gustaría saber qué piensan sobre el rol de la universidad hoy, si es que realmente está preparada para poder cumplir el rol de lo que él dice, de poder llevar adelante realmente una revolución y poder reformar el aparato estatal para romper con todos esos problemas enquistados que tiene la función pública, ¿no? No porque muchas veces se carga contra los líderes, contra la dirigencia y demás, pero hay todo un sistema que, como él lo explica, nosotros lo sabemos, está mal por donde lo miremos y sí o sí se tiene que modificar. Ahora, él mismo lo dice hace 20 y pico de años atrás, que tampoco hay una apoyatura para poder hacerlo porque quienes deberían incentivarlo y dar las herramientas tampoco estaban preparados. Entonces me gustaría saber hoy, después de tanto tiempo, qué es lo que piensan ustedes, si realmente la universidad puede hacerlo o todavía falta mucho. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo puedo dar mi opinión, por supuesto. Lo que estamos viendo, digamos, tal vez lo que decimos siempre un poco en este contexto, en crisis muchas cosas se hacen muy evidentes, ¿verdad? Entonces se transparentan como de golpe. Lo que estábamos viendo, inclusive con la opinión de algunos autores, españoles que estamos siguiendo en estos ciclos de conferencias, no sé si ustedes están viendo que la Asociación Argentina de Profesionales de la Administración Pública están organizando charlas virtuales abiertas a público, lo vamos a poner entre los avisos. Por favor, sí, vamos a tomar nota para poner entre los avisos esas conferencias. Un conferencista de la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona decía que en realidad hay un divorcio. Justamente el Estado financia por un lado la investigación en la universidad y por el otro lado la acción de gobierno, digamos, a través de los diferentes organismos de gobierno, ¿verdad? Pero los puentes entre una cosa que financia el Estado, que son los centros de investigación, y
la gestión pública no son puentes muy anchos, no son puentes muy fructíferos, y más bien diría son puentes chiquititos cuando no inexistentes. Eso es lo que yo opino, porque inclusive dentro del mismo Estado, algunas instancias de formación y de capacitación, como por ejemplo en la Argentina el Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, que es el instituto para formar y mejorar la condición de los gestores públicos, tiene bastante dificultad para desarrollar investigación, y sobre todo investigación que sea en la línea de las políticas públicas, ¿verdad? Entonces un poco esa es mi opinión, Dayana. Eso no quiere decir que no haya puntos de contacto entre grupos de investigación y grupos de gestión, que no haya puntos de contacto en espacios locales, pero esto no es digamos así, no es una política de largo alcance y de gran porte que sea homogénea en todo el territorio del país, ¿verdad? Hay excepciones en cada una de las provincias, por supuesto que sí, no estamos diciendo que sea un aislamiento total, pero estamos diciendo que no hay una articulación efectiva, así que continuamos tal vez en esta línea, por lo menos en la impresión que tengo hasta acá, con honrosísimas excepciones, por supuesto, y con excepciones muy concretas, ¿no? No sé si alguien quiere, digamos, comentar el pedido de Dayana. Ajá. Comparto un poco la línea que está indicando Mario, digamos, es decir, viste que traíamos, Dayana, a Matus en el inicio, ese vínculo entre la política y la ciencia, decíamos, ¿no? Entre lo técnico y lo político, ¿no? En el decálogo. Bueno, creo que efectivamente sigue habiendo como dos mundos, dos esferas que del todo no terminan de dialogar, que hay movimientos, que parece que hay momentos donde se afirma un poquito más en la consulta, en tomar un poco qué se dice desde el lado de la ciencia, que no siempre es la universidad. Es decir, el campo de la ciencia es mucho más amplio que la universidad, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahora en la pandemia no se habla de la voz de la universidad, sino, en todo caso, del campo científico en general o de algunas disciplinas específicamente. Entonces, pienso que hay mucho para potenciar en canales. Sí, efectivamente, hay movimientos a veces medio pendulares en donde la universidad tiene un poco más de protagonismo. Y justamente me parece que ahí, para trasladarlo a un desafío práctico, concreto para todos y todas, es el hecho de que efectivamente cuando lo pendular aparece en estos canales de comunicación y de demanda y de posibilidades del decir y el hacer de la universidad, estar a la altura en ese sentido, no desaprovechar esas oportunidades, y es más, tratar de generarlas y buscarlas. Pero ahí está todo para hacer, como decía hoy, ¿no? O sea, comparto que hay mucho para fortalecer en ese vínculo universidad y gobierno, ¿verdad? Que eso después, obviamente, en las reformas que vos mencionabas, a modo de revolución, las reformas que hay que hacer, también necesitan de un liderazgo político. Yo quisiera decir, Dayana, un ejemplo que es muy nuestro, que nos toca muy cerca a nuestra casa, a la Facultad de Trabajo Social, que fue un ejemplo virtuoso de articulación de la universidad con las políticas públicas. La Facultad de Trabajo Social tuvo, digamos, un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y a través de ese convenio se organizó una especialización en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia, de la cual muchos de nosotros fuimos docentes, ¿sí? Esa especialización tuvo una cobertura nacional, tuvo alrededor de 3.000 inscritos y tuvo alrededor de 700 efectivamente cursantes en todas las regiones del país, y ahí tuvimos un ejemplo muy concreto de cómo la universidad se podía articular con la gestión pública, porque realmente estaba dirigido a personas que gestionaban políticas públicas de niñez, adolescencia y familia en el plano municipal, en el plano provincial y en el plano nacional. Ahora, eso fue interesante porque, por supuesto que hubo un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Lo cierto es que, fíjate que un poco el cambio de gestión, digamos, el cambio de gestión en 2015, hizo que ese proyecto se diluyera, ¿sí?
Entonces, digamos, no tuvo la sustentabilidad que hubiera sido necesaria, cuales se dan unas conexiones importantes y otros momentos en los cuales no tenemos precisamente la sostenibilidad de estas propuestas. Otro ejemplo es que el centro el CONICET, a través de la reunión de sus centros de investigación social, apenas apareció el fenómeno de la cuarentena, hizo una encuesta sobre las condiciones de vida de los hogares en esos contextos digamos, el impacto en los hogares de la cuarentena y además de la aparición de la pandemia en el país, digamos, ¿no? Bueno, salió un informe y está ese informe disponible y público, pero digamos, no sabemos hasta qué punto eso está siendo considerado en las decisiones políticas en este momento. Sin embargo, fue una reacción interesante de los centros de investigación y las facultades de ciencias sociales en un momento clave de producir un informe de esta naturaleza. Entonces, tenemos una mirada crítica sobre el asunto. Eso no quiere decir que no existan experiencias, pasa que son un poco experiencias que se quedan con ganas de ser más sostenibles, de ser más sistematizadas y de tener cierta permanencia, digamos, ¿no? En ese diálogo. Por otro lado, muchos docentes de la universidad también trabajamos de manera independiente para algunos organismos de gobierno o para organismos internacionales. Y ahí se da una conexión, aunque no formal, también se da una conexión sustantiva, ¿verdad?, entre los docentes de la universidad y las políticas públicas. Estoy leyendo los comentarios de Germán respecto a la idea de que la corrupción está asociada al sistema de las instituciones y no a las personas, ¿sí? Esto es cierto, digamos, ¿no? Hay un sistema que favorece que haya, digamos, hechos de corrupción, y por supuesto que cuando hablamos de las instituciones, ¿qué son? Sino más bien un conjunto de reglas de juego que todos debemos conocer. Una institución es eso, un conjunto de reglas de juego, ¿verdad? Que los miembros de la institución las asumen como válidas. Por ejemplo, el estatuto de la universidad, la constitución provincial o nacional, es decir, las instituciones se arman a partir de reglas de juego. Está claro que, digamos, que ese es un juego dinámico y no es un juego estático, ¿verdad? Respecto de lo que Germán comenta, porque no tiene micrófono, dice que el país, digamos, la centralización del mando, es cierto, ahí hay una cuestión, digamos, de cómo son los canales de ejercicio de la gestión pública, y sin dudas ahí están algunos de estos rasgos, ¿verdad? Matías, ¿querías decir algo? Sí, porque sí. abriste el micrófono y no te pudimos escuchar. Sí, en realidad le daba la palabra a Diana. No, un poco lo que quería comentar es lo que puse en el foro, que me pareció interesante, más allá de que me parece que en términos técnicos de la materia está buena la entrevista, porque figura un poco lo que ya venimos hablando y esto de la política como arte y el arte también de planificar. Pero también hace hincapié en dos cosas que a mí me parecen muy puntuales. Una es la tecnopolítica, la tecnopolítica puede ser, que hablaba un poco Rubén, y de cómo llegar a esa situación. Y la otra, que me parece que es interesante también, es cómo en ese momento quizás no existía algo que atraviese las diferentes carreras o universidades que forman a los futuros líderes. Y me parece que eso fue algo que quizás se han planteado muchos colegas y profesionales de otras disciplinas, de esto de cómo atar su disciplina con la realidad en la que trabajan, en la gestión y en el ámbito público. Eso me pareció interesante. Y lo que por ahí pongo en duda o en discusión, que me parece que está bueno, es el análisis del político, que por ahí yo creo que no es que esté ajeno a determinados sectores, porque él dice que hay gente que no se suma a la política o que no se acerca a la política por determinadas cuestiones. Y yo creo que hay determinados sectores que tampoco les conviene participar, sino que tiene sus representantes en la política. Yo me acuerdo en la época, no soy muy grande, ni tampoco tan chico, pero me acuerdo en la época de los 90, cuando venían los técnicos del FMI
que se lo nombraba como que eran los gurúes que traían las recetas para reacomodar la economía y la política del país. Digo, como para tener en cuenta esto de que del rol que ocupaban también los técnicos y los diversos profesionales en la política nacional en los 90 y entrado del 2000. Me pareció que era interesante la entrevista, pero que le faltaba por ahí profundizar en esa cuestión de los sectores que pujan por sus intereses y que terminan a veces colocando hasta presidentes, gobernadores o intendentes que están a su disposición. Por lo otro, me parece que sí, que es muy vigente más que nada la cuestión de la formación, que creo que se avanzó mucho en este último tiempo, pero que amerita estar mucho más cerca de la cotidianidad desde lo profesional. Creo que la pandemia nos va a dejar un poco eso también. Bueno, no sé si entendí bien. Yo creo que en el juego de la política todos tienen sus intereses, ¿no? No es que hay unos que no, que son así como, no sé, me parece que no sé si te entendí bien, Matías, pero creo que todos los actores políticos tienen intereses y eso es lo legítimo en el juego de la política, ¿no? Algunos intereses están más abiertos, otros intereses están más cerrados, algunos están más expresados comunicacionalmente, otros menos, pero me parece que justamente lo que nosotros estamos trabajando es la complejidad del juego político, ¿sí? Entonces, precisamente, no es que, digamos, algunos sectores son más buenos, entre comillas, y otros son más malos. Me parece que hay un juego de intereses políticos, digamos, ¿no? Que a veces se ponen más en juego los intereses privados que los intereses públicos. Todo el tiempo estamos haciendo, en planificación, hay básicamente una lucha permanente en la planificación para ver si predomina el interés de lo público o el interés de lo privado, sin duda. Si predomina la planificación de lo público, si planifica, o si más bien es el mercado el que planifica la sociedad. Pero esto es parte del juego político, digamos, es parte de la situación, justamente, que es un concepto que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿verdad? Digamos así, porque si no tenemos la sensación de que hay algunos que son químicamente puros y otros que son químicamente corruptos. Y allí, digamos, creo que es una cosa como negro, se pone muy al negro-blanco, cuando en realidad hay una lucha, digamos, hay una lucha que hay que tener en y me parece que justamente, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que lo que estamos viendo ahí entonces con estos aportes de Matus es esta cosa, de que hay un juego abierto, y que ese juego tiene reglas, y cuanto más explícitas sean las reglas, mejor, que el juego de la gestión pública no es un juego sencillo, no es un juego obvio, no es un juego obvio, ¿sí? Ningún juego en la gestión pública es un juego obvio, es un juego que tiene cálculos, es un juego que tiene presupuesto, es un juego que tiene responsabilidad, es un juego que tiene además reglas, ¿sí? Por lo tanto, justamente así estamos, ¿no? Y es un juego que tiene siempre un margen, digamos, que tiene un margen para la creatividad. No es un juego cerrado, sino que es un juego abierto, ¿verdad? Si las cosas fueran juegos cerrados, bueno, sería diferente precisamente la manera de gestionando, ¿verdad? Por Yo ejemplo, creo que él si decimos, a ver, también, sí, que estamos combatiendo la pandemia. A ver, profe, que él también sí, diga, Diana. que en un momento aclara que él no cree que sea un problema justamente ético. Yo creo que eso también ahí él aclara un montón. Cuando a él le Claro, preguntan si es algo, qué sé yo, del... claro, no es una... ¿Querés completar? Sí, se me cortó, Arma. No, era eso de que justamente no, que como usted decía recién, de no plantearlo como que hay un sector que sí y el otro que no, sí, porque no hay un juego ético en el problema de la planificación que tienen los sistemas latinoamericanos, sino que estructuralmente están mal planteados y por eso las reglas de juego no son claras. Él hace que, ahí Germán también había puesto, que él se compara con países que también tienen, por ejemplo, estado de bienestar, como los intentó implementar América Latina también, y la corrupción en esos países no es como los nuestros, pero no porque él dice que no cree que porque sean mejores que nosotros, que sean éticamente mejores que nosotros, sino porque el sistema no lo permite. No, no es una cuestión de buenos o malos en realidad, por eso decía que no era algo ético el problema en realidad.
Está perfecto. Sí, comente la cuestión, digamos, ¿no? Por eso, no, de vuelta, digamos, ¿no? Me parece que hay toda una cuestión que es la relación entre la ética y la política, la moral y la política, pero, digamos, cuando estamos hablando de planificación, estamos hablando también de pautas y de instituciones que favorecen o no favorecen, digamos, esa transparencia y esas condiciones, ¿verdad? Muy bien, no sé si Maxi o Rubén quieren hacer algún comentario al respecto para digamos, ir cerrando la participación en este punto. Voy a leer el comentario de Juan. Juan dice, Perfecto. hola, no tengo micrófono todavía, pero el video me pareció interesante. A mí lo que más me llamó la atención cuando habla de los partidos políticos en América Latina es interesante si lo podríamos ver con los 5 puntos que describe y lo que caracteriza al hacer política hasta la actualidad y cómo observan las personas a los partidos políticos, ¿no? En esta idea de la imagen y la representación social que hay sobre los liderazgos dentro y fuera de los partidos políticos, y algo que ya se dijo hoy acá, que es el divorcio entre la sociedad y la política, expresada a veces en el divorcio de la sociedad en relación con los partidos como instrumentos que canalizan la representación. Ok. Sí, estamos ahí. Entonces, exacto, yo creo que, Juan, esas apreciaciones son muy, muy pertinentes, digamos, ¿no? Porque justamente, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando decimos hacer política, no? Estamos hablando de la política partidaria, estamos hablando de la política pública, cómo se conecta la política partidaria con la política pública. Después hablamos de las políticas de Estado, y hablamos de las políticas de Estado para diferenciar la política partidaria de la política pública, que es una política que tiene que tener, digamos, independencia de los cambios de gestión y de los colores políticos. Estamos discutiendo cuestiones que son eje, digamos, ¿no? Centrales en este punto. Así que sí, efectivamente el comentario de Juan es importante. Sí, Francisco. Profe, ¿se escucha ahí? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Yo quería comentar una parte que me había quedado sonando sobre lo de que Sí. por ahí el sistema de Latinoamérica lo que genera es más cabecillas y no líderes. Me gustó esa parte porque es como que muy actual todavía, que se siguen generando así como líderes que movilizan gente, pero cuando llega el momento importante de cómo planificar a muchos años nuestro país, no lo logran, digamos, sino que movilizaron gente para los votos, pero no lograron una planificación que imprima esa fuerza de esa gente que lograron reunir, que no ven más allá, y como eso estructura todo el sistema que los representa, el sistema político, de tratar de generar líderes y no cabecillas, o caudillos, como sería acá en Argentina. Ajá. Interesante. Interesante, Francisco. ¿Alguien quiere hacer un comentario con Francisco? Es re triste que no podamos generar estadistas, porque ya es complicado, por lo visto, conseguir líderes, y como él dice, estadistas menos todavía, así que estamos como medio mal. Bueno, a ver, lo que hay es que, digamos, justamente nosotros que estamos trabajando en ciencia política, en ciencias sociales, en sociología, ¿verdad? En trabajo social, de alguna manera lo que estamos tratando de hacer es formar un tipo de, ¿verdad? Justamente. Yo creo que eso no es un sueño en el aire, sino que tiene que ver un poco con una propuesta de formación profesional y de formación también para la gestión pública. Por supuesto que aquí, digamos, si uno se pone a analizar el liderazgo, digamos, que hay en América Latina hoy día, digamos, uno se preocupa bastante, ¿verdad? No hay un liderazgo colectivo como un liderazgo latinoamericano, no hay los líderes están muy ocupados en conservar su legitimidad, digamos, y en este desafío, digamos, hay juegos muy, muy
realmente muy extraños, digamos, lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil, lo que está pasando bueno, en Estados Unidos, lo que está pasando también en Ecuador, en fin, hay una complejidad. En estos días, no sé si ustedes han visto una nota que se le hizo a Malamud en el Infobae, no sé si lo han llegado a ver, es muy interesante porque él dice de esta manera, fíjense, ¿no? Hablando de liderazgos, ¿sí? Malamud dice, los países federales, dice en México, Brasil y Estados Unidos, acá en América, en toda América, esos 4 países federales, los presidentes, los 3, menos la Argentina, o sea, Brasil, México y Estados Unidos no están preocupados con la pandemia, porque ellos saben que más allá o más acá, ¿no? En el análisis de Malamud, así muy frío, más allá o más acá de la cantidad de personas que mueran en la pandemia, cuando ellos tengan que renovar sus liderazgos, lo que va a importar es la economía. Eso dice Malamud, ¿sí? Mientras que los gobernadores, es decir, los dirigentes locales, ahí sí, digamos, ellos tienen que cuidar, digamos, que la pandemia no se expanda porque a nivel de los gobernadores le van a reclamar qué fue lo que pasó con la salud, porque la salud se juega a nivel de los estados provinciales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí hay 2 liderazgos y 2 cabezas y 2 análisis diferentes, ¿no? Es un análisis muy agudo, es un análisis muy, muy sobre la marcha, pero marca 2 tipos de liderazgo diferentes. Un intendente o un gobernador no pueden dejar librado al azar. Fíjense ustedes, si no tenemos la muestra, digamos que el presidente dijo el domingo, bueno, se pueden hacer, digamos, salidas recreativas, y inmediatamente los gobernadores fueron los que empezaron a poner frenos a la idea de las salidas recreativas. ¿Por qué? Porque los gobernadores son los que tienen a cargo el sistema de salud, más allá de la rectoría del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de liderazgos, estamos hablando de ese tipo de liderazgos, ¿sí? Es decir, los liderazgos que se forjan entre la formación política y la capacidad de gestionar las políticas públicas, ¿sí? Los liderazgos no son solamente liderazgos carismáticos. Y yo creo que allí apunta un poco Matus en toda su producción intelectual. Él dice, el liderazgo carismático no es un liderazgo que pueda servir para gestionar en la complejidad del momento actual, ¿sí? Y esto hace ya 30 años, ¿sí? De manera tal que, como es cierto que seguimos con materias pendientes, sin embargo, creo que hay como una cierta, digamos, capacidad de análisis que hoy se puede hacer y que hoy se puede colegir, digamos, y se puede retomar, poder profundizar. Tipo de liderazgo, ¿verdad? Es reglas de juego, tipo de liderazgo, tipo de gestión pública. Ahí es que estamos empezando a trabajar y ahí es que estamos diciendo que esto de la planificación tiene un alto componente político, pero al mismo tiempo tiene un alto componente técnico, ¿verdad? Tiene un componente que tiene que ver con las técnicas de gobierno, ¿sí? Muy bien, pero parece ser que entonces los videos de Matus lograron el objetivo pedagógico que estábamos buscando, que era un poco justamente hacernos reflexionar sobre estas cuestiones en las que aparentemente, ¿no? A veces la cosa parece como que está ahí dada, y sin embargo, cuando se tensiona con algunas preguntas, empiezan a aparecer cuestiones interesantes para discutir. Bueno, si estamos aquí hasta aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención más con relación a este tema. Hola. Bueno, sí. Muy bien. No. Sí, Mati, te escuchamos. Sí, no, nada más que no había podido hacerla después de lo que vos me decías. Sí, yo no lo que planteaba hoy no lo planteaba en términos de juego de malos y buenos, sino que justamente hacía hincapié en que me parecía por ahí que lo veía medio solo a la figura del político, más que nada cuando él hablaba en la parte de la rendición de cuenta que no se le exige a veces al político, y que hay un determinado sector de la sociedad que no se lo exige y por ende tampoco participa en política. No es que dice, viste aparte que dice que no se le exige y además no participa más que votando. Y yo creo que hay sectores que sí, que claramente
participan bien o mal de su sector, pero participan. Y no, cerraba con lo de la pandemia porque creo que la pandemia pone en juego esta clase de líderes a la hora de ver cómo gestionar la crisis, cómo gestionar la pandemia, pone en juego los diversos líderes que van surgiendo, que vamos tratando en esta materia. El caso de Bolsonaro es un ejemplo, el de Trump es otro, Alberto Fernández otro, y el espacio que también se le da a la ciencia y a la técnica y a los especialistas en la materia también es otro, a comparación de lo que podía pasar en otras situaciones. Yo me acuerdo lo que fue, por ejemplo, la inundación del 2003 en Santa Fe, era siempre la figura del político dando las explicaciones y no la de los técnicos participando. Y también que son situaciones diferentes, pero creo que hay un lugar que se le da a la ciencia técnica que me parece que es importante. Claro, gracias Matías. Sí, sí, sí. No, perfecto. Yo creo que justamente ahí estamos completando, digamos, con tu intervención un poco esta mirada, digamos, sobre estos aspectos que mencionábamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Tal vez, si les parece, yo puedo hacer una pequeña introducción a esta idea del análisis de situación, ¿sí? Y en todo caso, después el resto del equipo va matizando, ¿sí? Bueno, muy bien. Un poco lo que, para introducir, digamos, en este punto, decimos, ¿cómo definiríamos la idea de situación, la palabra situación? ¿Cómo la usa Carlos Matus a esta palabra, verdad? Y fíjense que él dice planificación estratégica situacional, ¿no? Un poco lo que hemos venido conversando. En este sentido, tenemos primero la convicción de que es imposible intentar planificar algo sobre aquello que no conocemos. Entonces, la idea del conocimiento previo es una idea básica, digamos, ¿sí? Esa idea del conocimiento también, digamos, es una idea que precisa ser democratizada, es una idea que precisa ser compartida, de manera tal que cuando decimos la conexión entre universidad y gestión pública, estamos también hablando de la producción de conocimiento para la gestión pública. Esa producción de conocimiento puede ser una producción de conocimiento, digamos así, compartimentalizada, es decir, por compartimientos estancos, o puede ser una producción de conocimiento más abierta, más comprensiva, más integral, ¿sí? La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿el planificador deberá tener una mirada compartimentalizada de la realidad o deberá tener una mirada más global de la realidad? ¿Qué les parece? Por sí o por no, si quieren. Estamos diciendo el planificador de las políticas públicas de salud, precisa tener o de desarrollo social o de economía, precisa tener una mirada compartimentalizada, una mirada departamentalizada, sesgada, o precisa tener una mirada integral sobre la realidad que pretende transformar. Integral, global. Ok, Dayana. Supongo que por el ejemplo. Germán dice global, ¿verdad? Global también. Hola. Sí, Matías. Sí, por el ejemplo que daba un poco de Tolstoy en Guerra y Paz, ese que de generarse distintos escenarios, me parece que global, ¿no? Ok. Mi pregunta tenía una trampita, ¿verdad? Porque en realidad la gestión pública y el diseño de políticas y programas y proyectos, digamos, precisa de las dos miradas, ¿verdad? El tema es que justamente pensamos que un médico puede ser un buen ministro de salud. Entonces, ¿qué estamos pensando? Que es una mirada departamentalizada, ¿verdad? Porque simplificamos, pensamos que un buen ingeniero puede ser un buen ministro de Obras Públicas. Y justamente es una mirada departamentalizada. Estamos justamente en el análisis de la situación, digamos, es lo que nos trae, digamos, recuerden ustedes que el análisis de situación se situaba en aquel cuadro que vimos de los 6 momentos metodológicos, en una confluencia entre el momento del ser, de cómo las cosas son, el momento de analizar las cosas, y el momento de mayor globalidad.
y que luego ese mismo momento analítico de mayor globalidad se profundizaba en la investigación de problemas. Entonces, por supuesto que ni la pura mirada global, ni la pura mirada específica, digamos, nos alcanzan, sino que hay justamente un juego de mayor distancia o mayor proximidad al objeto y a los sujetos y a la sociedad que se quiere transformar. De este modo, entonces, lo que estamos haciendo es plantear que justamente el concepto de situación nos ayuda a definir un contexto más amplio, con un contorno que tiene que ver con varias coordenadas, ¿sí? Esta idea de situación, digamos, podemos decir que la situación es una representación de la realidad que me permite moverme en esa realidad, ¿sí? Obviamente que para esa representación tenemos que construirla a través de conocimientos. El conocimiento de esa realidad se logra por los medios que ya sabemos, ¿verdad? Y lo que estamos diciendo es que entonces la perspectiva de la situación entendemos como un concepto, esta idea de situación, en el cual se integran diferentes elementos. Una coordenada de tiempo y de espacio. Una situación, un conocimiento situado, es siempre un conocimiento que tiene un lugar y un tiempo específicos, ¿sí? Es decir, que toda situación va a tener lo que llamamos contextualización o un corte de coordenadas en tiempo y espacio. Luego, ese corte de tiempo y espacio siempre va a tener un observador o varios observadores. Esos observadores de esa situación están involucrados en la misma situación que están observando. Es decir, que no pueden ser nunca sujetos, entre comillas, imparciales o sujetos, entre comillas, objetivos, ¿sí? Justamente el concepto de situación retoma y explora el concepto de intersubjetividad, de conocimiento intersubjetivo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a decir es que este concepto de situación es un concepto complejo, es un concepto que requiere de su profundización. La situación supone que hay un conjunto de actores que están en un aquí y ahora interactuando entre ellos y que esas interacciones producen efectos en el mundo de lo real, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablemos de situación, una de las cuestiones claves que vamos a tratar de definir es el concepto de actor social, como veremos más adelante. En esta línea, lo que podemos decir entonces es que estas coordenadas de tiempo y espacio las analizamos a partir de algunos elementos. Primero, las coordenadas de tiempo. ¿Cuáles son las tendencias que se han venido produciendo para que estemos en la situación actual? Es decir, cómo eso apelamos al análisis histórico, apelamos al análisis de tendencias. El momento actual no es otra expresión, no es otra cosa que la expresión de lo que las fuerzas sociales y el curso de la historia nos ha colocado por delante en el momento en que estamos enfrentando el análisis para la planificación social. Por otro lado, el momento de lo espacial. El tema de lo espacial tiene que ver con esta idea de espacio que decíamos, que el espacio no es una categoría neutra, sino que justamente dependiendo de cuál sea el espacio desde el cual estamos observando la situación, vamos a tener un punto de vista. Por lo tanto, ese punto de vista es una parte constitutiva de nuestro conocimiento de la realidad y de nuestra perspectiva para ver esta realidad. Finalmente, lo que tenemos es entonces la idea de que una situación está conformada por un momento determinado en el proceso de la historia, un espacio territorial, un espacio simbólico que vamos a definir, y actores sociales que se mueven en ese contexto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. No sé si Rubén o Maxi quieren hacer algún agregado en relación a este punto del análisis de situación, si les parece que pasemos ya al tema del actor social. En la misma línea, Mario, de lo que vos estás indicando, bien Robert, cuando por favor. los estudiantes ya tienen el texto de Robert, así que van a encontrar ahí la referencia, pero fíjense que en análisis de situación él marca un poco lo que vos decías recién, lo del posicionamiento del actor, ¿verdad? Y ahí, en esa mirada del actor, en esa perspectiva del actor que explica el problema, que intenta tener esa mirada amplia, transversal,
es clave el posicionamiento. Esa mirada dice, la posición del actor dice, es decir, desde dónde ese actor percibe la realidad. No es un dónde geográfico, por ello es que se afirma que cada uno ve la realidad según cómo está ubicado en ella. Debemos incluir aquí, dice, la relación que cada actor tiene con el espacio de intervención, y eso incluye, obviamente, su propio sistema de valores del actor que está planificando. Por eso es muy importante, la primera definición es pensar quiénes somos nosotros, quiénes somos el actor que planifica, cuál es nuestro sistema de valores, nuestra ideología, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra intencionalidad, ¿verdad? Que son los puntos que toma Rovere para poder situar al actor y ubicar la posición del actor que planifica, ¿verdad? Entonces dice, la realidad o espacio de formación de un actor o fuerza social es un espacio de interés, dominio, influencia, definido autorreferencialmente. Es decir, el actor que planifica elige qué realidad y con qué intención transformarla, con qué dirección. La delimitación de ese espacio es realizada por el mismo sujeto como necesidad de incluir los factores relevantes para su accionar. Entonces, el posicionamiento del actor es clave. Por eso es tan importante poder definir quiénes somos el actor que planifica. Hasta ahí. Muy bien. Perdón, tuve que ir a atender el timbre, perdón, una cosa doméstica, pero estamos todos en nuestras casas, así que tenía un timbre ahí que mi portero me estaba buscando. Resuelto, tema resuelto. El tema del actor social, digamos, hay un concepto interesante que yo creo que es bueno retenerlo, ¿no? ¿Sí? El tema se llama así, código analítico del actor. A mí me gusta muchísimo esa expresión que usa Rovere, ¿sí? Porque justamente cuando hablamos de código analítico del actor, es un poco lo que estaba mencionando Rubén, ¿verdad? Cada actor, primero tal vez traer una definición de actor, que esto es una cosa importante, porque la vamos a trabajar hasta el cansancio, esta definición de actor. Vamos a inaugurar hoy. Hay varias, digamos, nos cansamos de hablar de actor social, pero actor social en planificación tiene una definición específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una combinación entre, digamos, conocimiento y acción, entre conocimiento y política, ¿sí? Entonces, un actor es un sujeto individual o colectivo que tiene recursos de poder para incidir en la situación sobre la cual está pretendiendo desplegar su conocimiento y su acción, sobre aquella situación sobre la cual está planificando. Entonces, fíjense que un actor social puede ser un sujeto individual o colectivo, no necesariamente es un actor social puede ser un individuo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese individuo tiene algunos recursos de poder que pueden incidir en las situaciones sobre las cuales estamos planificando. Para dar ejemplos de actores sociales individuales, siempre mencionamos uno, que es, por ejemplo, porque el Papa es un actor social porque tiene recursos de poder para incidir en muchas situaciones, digamos, en donde están involucradas políticas públicas. Y es un líder universal, es un líder que tiene, por lo menos, de una cuarta parte de la humanidad, digamos, ¿sí? Si bien musulmanes y budistas son más que los católicos, el Papa tiene un liderazgo, tiene capacidad de incidencia sobre diferentes situaciones que están en proceso, digamos, de conocer. Entonces, ese es un sujeto individual que no en tanto ser individual, es un actor social en determinadas situaciones. Pensemos en la educación, pensemos en la educación sexual, pensemos en las políticas para juventud, pensemos en las políticas de vivienda, pensemos en las políticas de sensibilización, digamos, acerca de la participación social. Hay, digamos, un actor que tiene capacidad, tiene recursos de poder. ¿Qué recursos de poder? Decimos, actor, entonces es un sujeto individual o colectivo que tiene recursos de poder para incidir en la situación de debate. ¿Cuáles son los recursos de poder que tiene el Papa? Por ejemplo, no tendrá recursos presupuestarios para incidir en recursos de liderazgo. Tiene recursos de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, en medio ambiente,
la encíclica, el documento, saben que ustedes que el papado se comunica a través de encíclicas, ¿verdad? Sus mensajes se expresan a través de encíclicas. La última encíclica es Laudato Si, y habla sobre la ecología y sobre las maneras de preservar el planeta, ¿sí? Esa encíclica ha tenido una incidencia muy fuerte en las políticas públicas de medio ambiente en todo el mundo. Fíjese lo que es la capacidad de liderazgo, ¿sí? Entonces, no es solamente un liderazgo individual o un liderazgo de una persona, sino que es la imagen de un líder religioso que está opinando sobre los cuidados acerca del planeta, ¿sí? Entonces, claro que de esta manera se muestran cuáles son los recursos de incidencia, los recursos de poder, porque cuando hablamos de recursos de poder en términos de planificación, no estamos refiriéndonos solamente a la cuestión presupuestaria o a la cuestión económica, ¿sí? El sujeto que planifica puede tener recursos de poder, ¿sí? El actor social, recursos de poder, o pueden ser económicos, pero también la influencia, el liderazgo, la capacidad de convocatoria, la capacidad de mediación, la capacidad de interpelar, la capacidad de movilizar, la capacidad de dar conocimiento, de ofrecer y democratizar el conocimiento. Todas esas capacidades dan poder, ¿sí? Fíjense hoy, por ejemplo, en pandemia, el poder que tienen los especialistas en salud pública, ¿verdad? Hasta hace 2 meses atrás nadie conocía a ninguno de los especialistas que están tomando las decisiones que nos marcan el destino del país, ¿sí? O ustedes lo conocían al doctor López, o ustedes lo conocían, digamos, algunos de los que se sientan en el banco de especialistas en virología y ¿verdad? Dice Matías, totalmente. ¿Los conocías totalmente o no los conocías, Matías? No te entendí el mensaje. Lo que es, digamos, es que básicamente las situaciones van cambiando y los liderazgos, digamos, van mostrando que hay recursos de poder, ¿sí? En este caso, el conocimiento sobre virología, sobre enfermedades infecciosas, digamos, ha adquirido un poder muy fuerte y sin duda es parte del conocimiento que hoy está marcando, para decirlo así en términos futboleros, marcando la cancha de la planificación, marcando la cancha de la gestión en crisis, ¿sí? Fíjese entonces cuando recibimos recursos de poder, y ese es el concepto que estamos trabajando, de pronto unas personas que estaban trabajando allí muy silenciosamente pasan a ser un actor social muy visible a causa de la pandemia, ¿sí? También, digamos, tenemos otros que antes eran un poco más visibles, pero ahora están actuando. Por ejemplo, los bancos, ¿sí? ¿No? Los bancos también tienen recursos de poder en la pandemia. Los bancos también tienen recursos de poder, y no solamente recursos de poder económico, sino que, por ejemplo, las tecnologías bancarias, digamos, informatizadas, la informatización de la vida bancaria, es también un elemento que puede ayudarnos a respetar las reglas del aislamiento y de la cuarentena, ¿sí? Es decir, que volviendo entonces a la idea del actor social que planifica o a la situación, tenemos en la situación un conjunto de actores que están pensando y que están planificando. Estos actores sociales son actores sociales que tienen recursos de poder para poder incidir en las situaciones de que se trate, ¿sí? Obviamente, también la población es un actor social en estos casos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que decimos es que en la situación existen un conjunto múltiple de actores, todos se definen porque tienen recursos de poder que pueden incidir en esta situación, y en gran parte la situación no es más que la representación que se logra combinando los puntos de vista de los diferentes actores sociales. Cómo ven la pandemia los bancos, cómo ven la pandemia los especialistas en virología, los infectólogos, cómo vemos la pandemia de la población, cómo la ve el gobierno, cómo la ven los partidos políticos. La situación es el compendio de esas visiones, ¿sí? La situación es la representación compartida, es decir, la idea de que no solamente como yo veo las cosas, sino como el otro ve las cosas. Allí, volviendo al código analítico del actor, entonces, sujeto individual o colectivo que tiene recursos de poder sobre la situación. Ese actor, dice, ¿cómo lo conocemos a ese actor? ¿Cómo lo entendemos a ese actor? ¿Sí? Al actor que planifica y a los actores que están en situación, analizando lo que llamamos código analítico del actor, ¿sí? Y ese código analítico del actor tiene 4 elementos, ¿sí? Algunos de los cuales mencionaba Rubén.
El primer elemento de ese código analítico del actor es el posicionamiento. Cualquier actor en situación es dueño de una posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Podríamos llamarlo así para poder expresarlo mejor. El actor se para en la situación de determinada manera, tiene una posición frente a las cosas, ¿sí? Es decir, está más cerca, está más lejos, mira con un larga vista, lo mira de cerca. Es decir, hay un posicionamiento. El posicionamiento es el punto relativo a partir del cual cada actor se encuentra en una determinada situación, ¿sí? El segundo elemento del código analítico del actor es su ideología, o también podemos llamar su sistema de valores, ¿sí? Llamamos ideología o sistema de valores a aquellas ideas, ¿se acuerdan los supuestos básicos subyacentes que veíamos en la unidad 2 de rupturas epistemológicas? Bueno, el sistema de valores, la ideología, es ese conjunto de supuestos básicos, a veces más expresados, a veces no tan expresados, que hacen, digamos, como un prisma en la observación de la realidad y que están cargados, digamos, de valores, de conocimientos, de perspectivas, de ideas, y que sin duda marcan la manera en cómo nos paramos frente a la realidad, cómo nos posicionamos y cómo además actuamos en esa realidad, ¿sí? Para mí el valor salud o el valor la salud de los otros es un valor bajo, puedo salir a la calle, total, si yo me enfermo o si me enferman no me interesa, y por lo tanto, digamos, ahora, si para mí la salud comunitaria es un bien valioso, entonces yo tendré más cuidados en mi acción para poder cuidar ese valor, ¿verdad? Es decir, que entonces el sistema de ideas o la ideología de un actor también condiciona cómo se posiciona. El tercer elemento, del código analítico del actor es la experiencia. ¿Qué queremos decir con la experiencia del actor? El actor es dueño de una trayectoria, es dueño de una historia, de repente o instantáneamente. Los actores aparecen en situación porque son dueños de una historia, de una trayectoria. Vienen participando de esa situación desde hace algún tiempo de un modo o de otro, ¿sí? Los especialistas hace años que vienen estudiando esto. Solamente la situación, digamos, la pandemia, los pone hoy en el candelero y en el centro de la escena, pero son personas que tienen años de estudio, ¿sí? Y que cada uno se puede reconocer por esa historia, ¿sí? Por ejemplo, para darles un ejemplo, yo he trabajado mucho en políticas públicas de prevención del VIH-Sida, ¿sí? Nadie que haya trabajado en VIH-Sida puede desconocer la historia del doctor Pedro Can, ¿sí? El doctor Pedro Can es una de las eminencias en la lucha, digamos, en contra del SIDA y en los programas de prevención del VIH-Sida en la Argentina y en América Latina y en el mundo, ¿sí? Claro, hoy está más famoso, digamos, que otras veces, ¿verdad? Hasta el año pasado no se lo citaba mucho. Ahora, el doctor Can tiene una historia y una trayectoria y su palabra cuenta con el conocimiento de 30 años, 40 años de expertise en el campo, ¿sí? De expertise en los temas de esta situación, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos experiencia, historia, es lo que traemos, lo que se trae cada actor trae en la mochila una historia. Y el cuarto punto del código analítico del actor es la intencionalidad, ¿sí? El actor no está en situación por la nada misma. El autor tiene la intención de llevar las cosas hacia un lugar o hacia otro. Es decir, que el actor está en situación, básicamente, no, digamos, porque tiene un interés. Porque tiene un interés. Y esto es precisamente lo que reconocemos en planificación estratégica. Todos los actores tienen un interés, más explícito o menos explícito, más claro o menos claro, más transparente o menos transparente, pero todos los actores que están en juego en una situación tienen un interés, ¿sí? Decíamos, por supuesto que esta cosa nos da siempre ejemplos, este tema de la pandemia. Tengo amigos que estaban en una situación económica bastante mala y que, por ejemplo, que tenían habilidades para hacer cosas y, por ejemplo, se han puesto a fabricar barbijos en el barrio, ¿sí? Y están vendiendo barbijos en el barrio, ¿sí? Su interés también es un interés económico y también es un interés legítimo, porque están transformando su capacidad laboral como vendedores de otra cosa, digamos, como la ropa es una cosa que no se está comprando, el mercado de ropas, digamos, al no ser indispensable en la pandemia, es uno de las ramas de la producción más afectadas, ¿verdad?
Es decir, no se está vendiendo ropa, ¿sí? Los negocios que venden ropa no están vendiendo nada. Entonces, muchas de estas personas se reconvierten y han empezado a hacer barbijos y esto, digamos, los ha colocado nuevamente en una dinámica y en el mercado de trabajo. Por supuesto que esto tiene la intencionalidad de lograr, digamos, un lucro y que esto se toma como un medio de subsistencia. Pero fíjese que entonces estas personas tienen una intencionalidad, ¿sí? Tienen también una experiencia, porque estas personas saben hacer cosas con la máquina de coser y con la tela, o sea que no aprendieron ayer a hacer barbijos. Es decir, que tienen una historia, ¿sí? Tienen un conocimiento acumulado. La experiencia en general también es conocimiento acumulado. Tienen una ideología que es tratar de sobrevivir en este contexto, ¿sí? Y tienen un posicionamiento que es que son productores, emprendedores que están estrangulados en su metida habitual y que salen entonces buscando con una estrategia de supervivencia tratar de salir en esta circunstancia. Entonces, a Matías dice que no los conocía, claro, que es un poco, claro, emergieron actores de las ciencias antes que antes no aparecían. Eso, ok, eso es. Entonces, 4 elementos, repasando los 4 elementos donde está situado el actor en ese mapa situacional, ¿sí? Cuando hacemos mapa situacional, y ese es un concepto fuerte también, ¿sí? Decimos que el mapa situacional en realidad se conforma por las relaciones entre los diferentes actores que conforman la situación, ¿sí? Y ahí viene una herramienta que vamos a tratar de desarrollar la clase que viene, que es el mapa de actores, ¿sí? Y para elaborar el mapa de actores se comienza justamente con la enumeración de todos los actores involucrados, y esa enumeración de todos los actores involucrados, a Prat Guy tampoco lo conocía. No lo entendí muy bien, Dayana. Prat Guy ha tenido unas intervenciones un poco tristes últimamente, ¿verdad? Sí, criticando a los profesionales, malísimo él, justamente. Pero, a ver, Dayana, vos sos una estudiante de ciencia política. ¿Es malo Prat Guy? Digamos, nosotros desde la ciencia política. A ver, vamos a ver el código analítico de Prat Guy, porque para eso sirve esto. A ver, primero, él es un actor en la situación, ¿verdad? ¿Sí? Él quiere ser un actor en la situación actual, ¿verdad? Ahora bien, analicemos cuál es su código analítico. O sea, ¿desde dónde se posiciona él? Defensor Sus intereses, de... como todos ¿Y tenemos sí? los intereses del mercado, de las empresas, Sí, ¿verdad? totalmente. Desde otro saber experto, que eso también es importante. Okay. Es otro saber experto. Él dice, yo no sé de sanitario, pero sé de economía, ¿sí? Y yo puedo discutir eso, exactamente, ¿sí? Justamente eso es posicionamiento, ¿sí? Están parados en la situación desde sus trayectorias, desde sus experiencias, desde su sistema de valores y desde su intencionalidad. Obviamente que son intencionalidades que están confrontando. Jamás dijimos que la planificación se desarrollaba en un ámbito por afuera de los conflictos, ¿sí? Entonces, a ver, más allá, Prat Guy no es ni bueno ni malo, porque eso es lo que decimos, ¿sí? Simplemente, digamos, tenemos actores en situación, ¿ok? Con los cuales podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Por eso yo decía que a mí la verdad que no me parecen buenas suposiciones últimamente, ni siquiera poniéndome en sus zapatos, es decir, ni siquiera poniéndome en los lugares de un economista, pienso que sus apreciaciones han sido acertadas. ¿Se entiende lo que decimos? Pero fíjense, exactamente tal vez esto que trajiste de Prat Guy estuvo buenísimo, porque me parece que tenemos el doctor Pedro Kahn que se para de una manera, con su historia, su trayectoria que yo acabo de relatar. El propio Prat Guy que se para en la situación de otra manera y que obviamente tiene otro punto de vista. Bueno, justamente. Es que son justamente los ¿no? dos, son justamente los dos polos, Sí, en los que hoy la política está parada. Porque Alberto dice que a él no le importa la economía, que a él le interesa que las vidas se salven, y está el artículo que usted mencionaba hoy de por qué hay presidentes a nivel mundial, que yo Bolsonaro, que les importa porque saben que después en las elecciones va a ganar dependiendo de cómo esté la economía. Sí. Prat Guy pertenece a ese sector, que ellos creen de que se mueran o no se mueran las personas, o sea, a ellos no les interesa, a ellos les interesa que va a haber una crisis económica cuando todo esto pase. O
son los dos sectores que hoy están hablando. Lo que pasa es que quizás uno se siente por ahí más afectado porque como decía recién, nuestra ideología nos para desde otro lado, nos interesan las personas. Pero es ese sector que hoy también está defendiendo su postura ideológica. Claro. Que choca, obviamente, a nosotros nos choca y a otras personas que no. Por supuesto. Sí, si podemos circular la palabra un poco. En realidad, les pregunto, ¿a ustedes les parece que a Alberto no le está preocupando la economía de la Argentina? Más allá de que su estructura de valores haya dicho, digamos, hace un mes atrás, yo prefiero salvar vidas a andar cuidando, entre comillas, la economía. Pero yo creo que está preocupadísimo por la economía. Está muy preocupado, tan preocupado como por las vidas y por la salud de la población. ¿Sí? Ojo, nosotros no pedís palabra a Matías, por supuesto. Sí, no, yo creo que sí. De hecho, por ejemplo, en mi caso, en el tema de PAMI, por ejemplo, atendiendo a toda esta situación, hoy hablábamos con mis compañeros de cómo va a ser la prestación de la obra social, no ahora que estamos en el medio de la pandemia, cuando salgamos fin de año, el año que viene, no. Sí. Digo, atendiendo a lo económico que puede llegar a dejar toda esta situación, sí, Matías, sí. ¿Cómo va a ser el esquema de prestación que va a tener nuestra obra social? Claro. Muy bien, sí, claro, ahí tenés una preocupación estrictamente económica, ¿verdad? ¿Cómo hacer tu esquema de prestación y con qué vas a poder atender a la obra social, digamos, de los jubilados, ¿verdad? Nada más y nada menos, ¿sí? ¿Algún otro comentario? A lo que vamos, digamos, a ver, de alguna manera lo que estamos tratando de colocar. Mario, si puedo poner un comentario ahí para poner un matiz sobre esto de que por ahí tenemos un delay. Para poner un matiz a esto de que Alberto se está como priorizando solo la salud y por ahí lo económico pasa a un segundo plano. Por un lado creo que es más una cuestión de comunicación del gobierno que en función de todo el aporte y toda la inversión que se está haciendo desde el punto de vista económico, me parece que falta un poco de comunicación, pero para dar un dato, esta inversión desde el punto de vista económico, vuelvo a reiterar, que implica medidas en el ámbito de la salud, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de transferencias personales o a individuos, se está generando un flujo de gasto de alrededor de 5 puntos del PBI. Casualmente hoy salió el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso y está marcando eso, cuando por ejemplo en Estados Unidos está rondando 8 puntos y siendo que Estados Unidos tiene espalda, digamos, para negociar la emisión monetaria a su gusto, digamos. Y esto pone por ahí un matiz a esto de que solo se le está dando importancia a la salud, también entendiendo que Argentina está en un momento de estrés financiero bastante complicado, digamos. Entonces, creo que es más una cuestión de comunicación del gobierno, de las decisiones que se están tomando en materia económica, que de decisión y de inversión pública, digamos. Nada más eso como para ir matizando un poco esa cosa. Claro. Justamente me parece que la complejidad de la situación actual tiene varios ejes, ¿verdad? No hay solamente un eje, ¿verdad? Inclusive en esa posición, digamos, que todos hemos podido advertir, digamos, obviamente priorizando la situación de la salud de la población y de la vida de las personas, digamos, también esa opción supone un conjunto de costos políticos y de costos económicos, ¿sí?
Y obviamente que en parte este juego entre lo político y lo económico, la salud de la población, es un juego bastante dinámico, pero tiene que ver con un análisis situacional, ¿sí? Y no con un análisis de buenos y malos, de vuelta, porque me parece que a veces, gente, y esto es una cuestión que también tenemos que entender, nosotros somos analíticos, somos profesionales del análisis político, ¿sí? Nosotros tenemos nuestros valores, pero obviamente que para poder desplegar esos valores, tenemos que poder comprender el juego político en toda su dimensión, en toda su integralidad, ¿verdad? Entonces, allí hay, digamos, no hay buenos y malos, Montescos y Capuletos, de River y Boca, digamos. Ese es un análisis que no nos sirve para análisis situacional. Es justamente cuanto más entendemos al que piensa exactamente distinto que yo, que mejor comprensión tengo del análisis de situación. ¿Sí? Es justamente cuando tengo la capacidad de poder hacer análisis de todos los que están pensando exactamente de la manera inversa a la cual yo pienso, que yo tengo un análisis de situación más amplio, ¿sí? Porque hacer análisis de situación, de acuerdo a las herramientas que yo tengo, a mi mapa conceptual, a mi mapa analítico, a mi ideología, a mi intencionalidad y a mi experiencia, me voy a sentir muy cómodo con mi análisis, ¿sí? Es la manera más tranquila de sentirse cómodo con el análisis de uno. Es decir, el resto está equivocado, yo, que estoy haciendo este análisis, tengo la razón. En análisis de situación, el posicionamiento de cada actor es diferente. Y para poder entender la situación, tenemos que entender cómo se está parando precisamente el actor que tiene un código analítico completamente diferente al nuestro. ¿Se comprende eso? Si nos cuentan por el chat si se está comprendiendo un poco esta idea. Porque justamente, si estuviéramos con el pizarrón, en el aula, digamos, haríamos como una especie de gran nube, y dentro de esa nube le fijaríamos a distintos actores, ¿verdad? Estos que estamos mencionando. Digamos, los actores que Prat Guy representa, y Prat Guy mismo, ¿sí? Los actores que representa la iglesia, los actores que representan la salud pública, los gobernadores son un actor diferente al presidente, ¿sí? No es lo mismo. Cada gobernador, digamos, cada gobernador está teniendo un juego, digamos, que es independiente del juego del presidente, ¿sí? Entonces, no hay homogeneidades, hay heterogeneidades en juego, ¿sí? Entonces lo que decimos es un poco que la idea de código analítico del actor me sirve para esto, ¿sí? Justamente me sirve para salir de la comodidad, ¿verdad? Que significa hacer los análisis desde mi sistema de valores, desde mis herramientas, desde mi matriz conceptual, desde mi ideología. Por supuesto que hay que hacerlo desde esa ideología, no estoy diciendo desprenderse de eso, no decimos eso. Lo que decimos es que hay que hacer el esfuerzo por, decimos siempre, ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Nos guste o no nos guste, ¿sí? Pero justamente allí es que vamos a tener idea de la comprensión más amplia. Por eso citaba el análisis de Malamud, digamos, ahí te doy la palabra, Maxi. Citaba el análisis de Malamud, porque me parece, no es por citarlo solamente, sino que me parece un análisis muy interesante por cómo en ese artículo, digamos que lo vamos a compartir, digamos que salió ayer, está tan claro el juego interactoral, ¿verdad? Precisamente que las posiciones en la política no son estáticas, ¿sí? Lo que hoy era una cosa, mañana puede ser otra, ¿sí? Y entonces en ese juego dinámico, lo que va explicando ese juego dinámico son los códigos analíticos de los actores, su experiencia, la intencionalidad, a dónde se dirigen, cuál es su meta, cuáles son sus objetivos, desde dónde viene, cuál es su historia. Sí, Maxi. Sí, Mario, para reforzar un poco la idea que estás explicitando, que es muy importante y muy interesante, quiero remarcar dos cosas del código analítico de los actores. La idea de experiencia, que es una idea en donde decimos que cada actor va a poner en juego toda su carga experiencial, todo su aparato, su mochila, en lo que tiene que ver con no solo haber atravesado determinados procesos, sino porque también Rovere entiende que las personas tendemos a vincularnos emocionalmente y a repetir las experiencias exitosas, y por eso vamos a analizar la situación a partir de esos tránsitos previos.
Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la idea de intencionalidad, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de intencionalidad, si bien sabemos que en la práctica del proceso de planificación no va a haber ningún análisis sin intencionalidad, aunque en el ejercicio analítico podamos cambiar nuestra intención original. Quizás nosotros cuando arrancamos con un proceso de discusión y nos ubicamos en este primer momento del análisis de situación, tenemos una determinada intención que después el mismo análisis, esta idea de gran panorama que luego se recorta a un problema determinado, puede que genere una modificación en esa intencionalidad primera, porque tiene un carácter eminentemente subjetivo que entendemos que está dado por la imposibilidad que hay de separar sujeto y objeto, y ahí está la complejidad de la mirada, si entendemos que todo actor tiene una intencionalidad que puede estar, como decía Mario, más o menos manifiesta. Y me parece que es muy interesante tomar la entrevista de Malamud, porque él en varios momentos justamente intenta polemizar para poner en cuestión cómo el juego interactoral de la política se va modificando y muchas veces pasa a ser una cuestión de minuto a minuto u hora a hora. Aprovechen también el video que hemos compartido en el homepage principal del campus de Malamud también, titulado Geopolítica del coronavirus, donde él aporta una mirada a esta cuestión más relacionada con la política internacional y la arena internacional. Pero es interesante el video porque plantea algunas cosas que después repite en la entrevista del domingo y que sirve un poco para contextualizar la mirada nacional en el contexto más internacional. Y cierro un poco con un ejemplo más concreto para entender esto que estoy diciendo. El otro día hablaba con un intendente entrerriano que me decía, después de haber atravesado la crisis del 2001, la verdad que esto, no voy a decir que me resulta pan comido, pero me siento mucho más seguro y capaz para tomar determinadas decisiones, aun cuando tengan que ser decisiones complejas o complicadas. Seguramente, un intendente recién asumido el 10 de diciembre o que viene con un proceso más reciente en gestión pública, va a mirar esta misma coyuntura de la pandemia con una carga valorativa, emocional y experiencial muy distinta a la de un intendente que atravesó la crisis del 2001 o que quizás viene hace 8 años a cargo de una junta de gobierno o de un municipio. Ahí emerge claramente de que no podemos dejar la mochila de la experiencia ni de la subjetividad, aun cuando pretendemos en el ejercicio analítico hacer cierto extrañamiento de nuestro sistema de valores o de nuestra carga más valorativa. Buenísimo, Maxi. Excelente el ejemplo porque creo que efectivamente, discutiendo con algunos dirigentes un poco más jóvenes que yo, digamos, así como más de 40 años, yo ya estoy más cerca de los 60, realmente era interesante, pero yo decía, hay gente que no se acuerda de la crisis del 2000-2001, ¿verdad? Que no la vivió. Y realmente yo creo que, bueno, en nuestra estructura mental, nuestra estructura histórica, en nuestra historia, quienes vivimos la crisis del 2001, guardamos un conjunto de reflejos sociales, un conjunto de imágenes, ¿sí? Que muchas veces nos dan temor, que muchas veces nos alertan a que se puede repetir. Por eso la situación económica es muy importante, ¿sí? Tal vez ustedes que son los alumnos, obviamente mucho más jóvenes que nosotros, están pensando que la situación que la vida es muy importante y todos estamos de acuerdo, pero lo que es cierto también es que en 2 meses, en 3 meses, la cuestión más importante va a ser la cuestión alimentaria, ¿sí? Porque realmente digamos, el aparato productivo está resintiéndose fuertemente a partir de esta cuarentena, y por eso también los discursos que plantean la cuestión económica también tienen un asidero, también tienen un correlato en el mundo real. No es solamente mala gente y buena gente, gente que quiere la vida y gente que quiere la plata, gente que quiere la salud y gente que quiere la economía. Digamos, hay que ver que allí, digamos, para seguir defendiendo la salud y la vida, vamos a tener que tener mejores condiciones para transitar lo económico. Entonces, y esto no es necesariamente con las recetas de Prat Guy, pero sí efectivamente vamos a tener que tener alguna propuesta para ver cómo se transita lo económico, ¿sí? Que hasta ahora uno podría decir
se han visto, digamos, como propuestas económicas como de una reacción a la situación de la cuarentena y a la frenada de la economía en la cuarentena. Pero probablemente, digamos, todavía no hay cosas tan claras para de aquí a 6 meses, a un año, ¿verdad? Entonces, en el 2001, si ustedes me permiten, la crisis era absolutamente argentina, si bien se compartía en América Latina, ¿verdad? Y una de las cosas que permitió salir de la crisis muy holgadamente, digamos, fue precisamente la situación del mercado internacional, ¿ok? O sea, ¿cómo se sale de la crisis del 2001? Se sale con un acuerdo entre los partidos políticos que lo ponen a Duhalde a que reorganice y ordene, ¿sí? Reorganice y ordene. Y luego llame a elecciones donde gana Kirchner, ¿sí? Y después mercado internacional, nuestros productos vendiéndose en el mercado internacional, ¿sí? Se salió de la crisis porque se vendía soja a un precio que era de $600 la tonelada, ¿sí? Se salió de la crisis porque China empezó a comprar los insumos, la producción primaria de la República Argentina, y eso permitió salir de la crisis. En el día de hoy, en esta época, no va a haber un mundo hiperactivo comprando, digamos, alimentos y materias primas no elaboradas como en los 2000, ¿sí? Va a haber otros sectores, va a haber otras circunstancias, va a haber un comercio internacional muchísimo más congelado, muchísimo menos dinámico que en los años 2000, ¿sí? Donde hubo una expansión del comercio internacional en todo el mundo. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo que tenemos, ¿qué estamos haciendo metodológicamente? Comparando situaciones, ¿sí? En ciencia política es justamente el análisis, el análisis comparado, ¿sí? Lo que ofrece es la posibilidad de comparar entre dos momentos, digamos, momentos temporalmente diferentes, pero que tienen características semejantes, ¿sí? Justamente la idea del análisis histórico comparado. Bueno, ¿alguna pregunta por allí? ¿Algún comentario? Creo que estamos más o menos en tiempo, ¿verdad? Estamos más o menos en tiempo. ¿Sé algún comentario a través del chat? Francisco, ¿algún comentario que tengas por ahí? Bueno. Profe. Sí, por favor, Francisco. Yo quería consultar estaba buscando para ver bien sobre el concepto de los actores sociales, cuál era el texto, porque escuché que ustedes hablaban de Rovere. Le llamamos Mario Rovere, ¿sí? Ah. Sí. No recuerdo exactamente si en el texto de Rovere tenemos esa definición de actor social, creo que sí, acá mira, está. Sí. Si no la podemos tenerse la definición en el texto de Matus. Y si no, vamos a colgar algún texto específico. También en el cuadernillo 3 que vamos a subir, no sé, Maxi, si lo llegamos a presentar al cuadernillo 3, todavía no, me parece, ¿verdad? Pero allí tenemos una definición de actor muy precisa. Lo vamos a subir para esta semana, porque seguimos leyendo análisis de situación e investigación de problemas, ¿verdad? En Rovere y en el texto que les vamos a poner del cuadernillo 3, ¿sí? Seguimos leyendo esos textos y seguimos trabajando análisis de situación e investigación de problemas para la clase que viene. Ponemos consignas en el campus para poder seguir intercambiando y vamos respondiendo las intervenciones de ustedes sobre los textos de Matus y ponemos alguna pregunta sobre análisis de situación para ir dinamizando el intercambio como hicimos con los videos de Matus, ¿sí? No sé si... Sí, el cuadernillo 3, Mario, no lo hemos presentado y tampoco lo hemos subido. Bueno, así que... ok. Entonces, creo que estaba en la unidad 3, en la unidad 4, perdón, pero entonces lo vemos para traerlo para acá. Bueno, muy bien. No sé, Rubén, Cristian, ¿algún comentario? Estamos abiertos. Estamos ahí, muy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, repasando, concepto de situación, concepto de actor social, código analítico del actor. Los actores en la situación no son los actores que nos gustan siempre. En la situación vamos a tener actores con los que coincidimos, dado nuestro posicionamiento, nuestro
nuestra ideología, nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestra intencionalidad, pero la idea es que el concepto de situación incorpora, digamos, la complejidad de lo social, incorpora la complejidad de esta idea de cómo se hacen las representaciones de la sociedad, que eso es justamente el concepto de situación. Una representación de la sociedad que me da elementos para actuar sobre ella, ¿verdad? Para transformarla. Bueno, con esto estamos cerrando entonces esta clase del inicio de la unidad 3 y nos vemos la semana que viene. Ha sido un gusto. Por favor, si ustedes pueden comunicarse con los otros estudiantes que no estuvieron presentes hoy y que nos interesa que si tienen algún problema de conectividad, problema, no sé, para estar compartiendo este espacio, que para nosotros es muy importante, para ustedes también es muy importante, nos cuentan porque estamos siempre abiertos a tratar de resolver los problemas que se presenten, si es que aparecen problemas, para poder participar de esta instancia que para nosotros es muy valiosa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Muchísimas gracias, muy amables, hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.